Dios te bendiga, es el pastor Moisés Bejarano y estoy súper contento nuevamente que hayas tomado la decisión de vernos. ¿Cómo lo haces? Siempre. Bueno, espero que lo hagas siempre. Si es tu primera vez con nosotros, quiero darte la bienvenida a nuestro campo en línea y quiero invitarte a que lo sigas siempre viendo, ya que estamos constantemente sacando mensajes semanalmente para bendecir tu vida y para ser de bendición en toda área que necesites. Ahora, estamos en una serie que hemos titulado Contra Viento y Marea. Y cuando estamos hablando acerca de este concepto de contra viento y marea, estamos hablando exactamente de lo que ocurre en nuestras vidas cuando se levantan las crisis, cuando se levantan los problemas, cuando se levantan las circunstancias difíciles y cómo tratar nosotros el poder del Espíritu Santo y cómo vencer cada una de estas cosas. En ocasiones hay problemas, hay crisis, hay circunstancias, hay momentos tan complicados en nuestras vidas, pero tan complicados en nuestras vidas, que nos sentimos solos, abandonados y nos hacemos hasta la pregunta, Dios mío, ¿tú estás o te olvidaste de mí? Yo no sé si tú te has hecho esa pregunta alguna vez, yo me la he hecho en varias ocasiones y siempre la respuesta ha sido, nunca se ha olvidado de mí, Él siempre ha estado presente, aun cuando yo no lo he sentido. Y el problema es que cuando entramos en este tipo de circunstancias, empezamos a chocar contra todas las cosas alrededor de nosotros. Porque empezamos a buscar respuestas, a buscar soluciones, empezamos a buscar a veces por nuestras propias fuerzas el qué hacer, el qué no hacer. Por eso es que hemos llamado esta serie Contra Viento y Marea, es decir, cuando se levantan los vientos, cuando se levanta la marea, cuando se levantan los problemas, recordar quién es al Dios que tú le sirves y aquel que tiene todo poder sobre tu vida. Ahora, en las últimas semanas hemos aprendido sobre grandes principios bíblicos que tienen que ver con fidelidad, que tienen que ver con búsqueda, que tienen que ver con valor, con valentía. Pero hoy quiero hablarte del principio de la fe y la fidelidad. Y tú vas a decir, pastor, pero dijo que habíamos aprendido sobre la fidelidad hace días atrás. Déjame decirte que en los idiomas, tanto hebreo como en el griego, que es como la Biblia fue escrito, bueno, el arameo también, la palabra fe y fidelidad son sinónimos. Es decir, ambas van mezcladas porque no puede ser que yo simplemente crea algo, sino que yo tengo que ser fiel a lo que yo creo. Y por eso es que quiero hablarte acerca de un joven llamado Daniel, el cual en la historia comienza muy joven, pero en la parte que va a estar leyendo termina ya siendo un hombre de muchos años, un hombre ya de edad muy avanzada. Y Daniel era un chico judío del reino de Judá, el cual fue llevado cautivo por el rey de Irak, el rey de Babilonia, como era en la época que se llamaba. No solamente había perdido a sus padres, sino que perdió a su país, perdió a su pueblo, perdió su libertad. Y una de las cosas importantes que Daniel logró hacer fue mantenerse en fe, fidelidad a su Dios. Déjame leerte lo que dice la Biblia en Daniel capítulo 5, versículo 30. Que se encuentra en el Antiguo Testamento. Dice, esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios, y Darío el persa se apoderó del reino. Entonces, el rey de Irak había sido asesinado. Belsasar era un joven que estaba en medio de una práctica de orgía, estaban bebiendo, estaban teniendo rituales, cosas, y el hombre pues tomó los vasos del templo de Israel y empezó a beber en ellos. Y apareció una mano en la pared en la cual le dijo que su reino había sido pesado, en balanza había sido hallado falso y que iba a perder el reino. Y esa misma noche llegó el rey de Persia y literalmente llegó y conquistó el reino. Y lo que ocurre es que ahora Daniel, a partir de todo esto, y creemos que Daniel era un hombre quizás en los 80, en los 70, cuando esto ocurre, el hombre ahora entra bajo un nuevo imperio. Y aquí ya el viento empieza a tomar otro tipo de tempestad, empieza a tomar otro tipo de problema. Daniel capítulo 6, versículos 1 al 2 dice, para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas. Sátrapas eran gobernantes, y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Entonces, la realidad es que Daniel aquí ya había pasado por el imperio babilónico, había pasado por Nabucodonosor, por Nabónido y por Belsasar, que era el nieto de Nabucodonosor, el hijo de Nabónido. Y ahora viene Darío, que era en realidad el rey de los medos y de los persas, pero estaba Ciro también, que era el rey principal sobre los persas.
Y Darío viene y comprende que para que el imperio funcione es importante poner a 120 gobernadores y a 3 administradores. Y adivina quién agarró. Agarró a Daniel sobre uno de los 3. Y aquí es donde entra entonces la vida de Daniel, pasa de un imperio a otro, y la fidelidad de Daniel perdura de un imperio a otro, de un rey a otro, de un rey a otro. Y aquí es donde yo quiero que nosotros veamos, porque a veces es difícil, es fácil comenzar cualquier cosa. Y tú dices, no, pastor, es difícil. No, yo entiendo. Pero más difícil que comenzar es permanecer. Y más difícil que permanecer es terminar bien. Y aquí es donde yo quiero que nosotros veamos esto. Ante el viento, ante la marea, no es como tú comienzas. Es como tú permaneces. Es como tú terminas. Y aquí es donde nosotros a veces somos afectados. Déjame darte un breve recuento de la vida de Daniel, capítulo 1 de Daniel. Daniel es llevado cautivo de Judá a Babilonia. El hombre pasa por una circunstancia difícil. Se mantiene fiel a Dios en todas las circunstancias en el capítulo 1. En medio de todas las pérdidas, él comprende su propósito, comprende su llamado y hacia esa dirección él va. Capítulo 2 de Daniel, el rey tiene un sueño. En el sueño que él tiene, una estatua gigantesca, pero el hombre no se acordaba, manda a buscar a las personas, va a matar a todos los sabios. Daniel, uno de los sabios, y Daniel le dice, déjame orar, déjame ver que el Dios del cielo me revele. Y Dios viene, entra en la vida de Daniel, le revela el sueño y Daniel logra salvar a los 3 amigos que estaban con él y su vida. Y entonces Daniel empieza una carrera política dentro del imperio, porque el rey dijo, Dios está con este hombre. Capítulo 3, los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, son arrojados a un horno de fuego. Mientras Daniel estaba en otra provincia, y por eso es que él nos ha arrojado. Lo que sí te puedo decir es que en medio de todas estas crisis, en medio de todas estas cosas, la fidelidad y la fe de Daniel se mantuvo siempre en pie. Y los amigos de Daniel no murieron en el horno de fuego, sino que salieron del horno sin ningún tipo de quemadura y ni aún el olor del humo sobre sus cuerpos. Capítulo 4, el rey Nabucodonosor, el rey que había conocido que Dios estaba en su vida, pero que el hombre se llenó de orgullo, queda en una zoantropia, entra en una locura, empieza a actuar como animal y Daniel queda a cargo del reino durante ese tiempo. Esta es la historia de Daniel y por 7 años creemos que Nabucodonosor queda loco y Daniel entonces por 7 años empieza a gobernar, a cuidar del reino, porque era un hombre fiel en todo lo que hacía. Capítulo 5, Nabucodonosor sale ya de la locura y en el capítulo 5 muere Nabucodonosor y su nieto Belsasar se apodera del reino porque su hijo Nabónido estaba en una isla aislado. Y es entonces cuando en el capítulo 5 te dice que los persas vienen y arrematan contra todo y destruyen todas las cosas y hacen todo lo que ellos tenían que hacer. Y es en medio de estas cosas que Dios da a Daniel sabiduría y la capacidad de interpretar sueños y sobre todas las cosas una presencia del Espíritu Santo sobre su vida que nadie podía negarla. Déjame leer lo que dice Daniel capítulo 6 versículo 3. Dice, y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces yo quiero que tú pienses en esto porque a veces cuando nosotros hemos tenido vidas muy difíciles, nosotros decimos, es que tú no entiendes, es que mira, yo salí desde chiquitico de mi país, he pasado trabajo, esto ha sido una lucha constante, las cosas siempre se han salido de mis manos, yo no puedo hacer nada. Pero yo veo a un Daniel que saliendo de un país destruido, ha sido llevado cautivo, y yo veo a un Daniel que estando en una circunstancia difícil, el hombre se acerca a Dios, la presencia del Espíritu de Dios viene a su vida, empieza a trabajar con él, empieza a ministrarle a su vida. Y yo veo un Daniel que literalmente, en vez de caducar, en vez de desmayar, en vez de darse por vencido, su espíritu emprendedor, su espíritu de búsqueda de Dios, su espíritu de sujetarse a la presencia de Dios, se convierte en su herramienta más fuerte, en su sustento, se convierte en su fortaleza. Y aquel que pudo haber dicho, mi país fue destruido, mis padres murieron, todo se acabó, se convierte en uno de los hombres más valiosos para un reino, para un imperio. En medio de la crisis, en medio de la tormenta, en medio del problema. Y yo sé que quizás tú me estás escuchando y dices, mire, pastor, usted está desubicado, usted no está ubicado en nada porque usted no ha conocido mi vida.
y usted no puede comprenderlo, déjame decirte algo. En tu adversidad, en tu dificultad, en tu problema, Dios sigue siendo Dios. En medio de toda crisis, en medio de toda circunstancia, en medio de lo que ocurre, el Dios del cielo, el Dios creador del universo, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que tiene dominio de cuando sale el sol, cuando sale la luna y que permite que tú sigas viviendo, es el Dios que se humanó, que vino a la tierra, que murió en una cruz, que resucitó al tercer día y que dijo que quería ser morada en tu vida. Y por eso es que es importante comprender nosotros esto. Y me llama la atención porque en medio de una crisis, en medio de un imperio nuevo, en medio de problemas, la bendición de Dios estaba firme en la vida de Daniel. Sí, bendición en medio de la crisis. Y esto es lo paradójico y es a veces lo absurdo en lo que las cosas que para nosotros vemos que Dios hace. ¿Cómo puede Dios bendecirte cuando has perdido familia? ¿Cómo puede Dios bendecirte cuando has perdido tu imperio? ¿Cómo puede Dios bendecirte cuando te has convertido en una persona literalmente que tiene que servir al imperio que mató a tus padres? ¿Cómo puede Dios bendecirte en medio de la marea, en medio de la tempestad? ¿Cómo puede Dios bendecirte? Y la respuesta es muy sencilla. La presencia del Espíritu Santo estaba en la vida de Daniel. El Espíritu de Dios caminaba con Daniel. Cuando Nabucodonosor, el primer rey, cuando Nabonio, el segundo rey, cuando Belsasar, el tercer rey, cuando Darío, el cuarto rey, el Espíritu de Dios estaba con Daniel. Y la bendición de Dios, a veces nosotros pensamos que es reinos, imperios, carros, casas, cosas increíbles. Déjame decirte que la mayor bendición que tú puedes recibir es tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque el Espíritu Santo vive en ti. Porque el Espíritu de Dios está en tu corazón. Porque el Espíritu de Dios te da la fortaleza que necesitas para caminar en los momentos de dificultades. ¿Ves? En la crisis Dios puede bendecirte. En medio de tus circunstancias, Dios puede bendecirte. En medio de tu adversidad, Dios puede bendecirte. Dios puede hacer algo en tu vida y Él puede transformar todas las cosas que tú necesitas ser transformadas. ¿Y sabes qué? Si tienes que pasar por ellas, Dios puede darte la capacidad de pasar por ellas. Y sobre todas las cosas, que todo el mundo vea la bendición de Dios sobre tu vida. Déjame leerte el capítulo 6 nuevamente, versículos 4 y 5, dice: entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser de algo relacionado con la ley de su Dios. A mí me encanta esto, la verdad es que me fascina, porque Daniel era tan bueno en lo que hacía, tan bueno en lo que hacía y tan dedicado a lo que hacía, que no había ni una sola tacha en él o una sola cosa para hacerlo caerse. Y lo que los tipos dicen es: ¿saben qué? Nosotros no podemos con Daniel. El tipo es muy recto, el tipo es muy noble, el tipo es muy bueno, el tipo no es corrupto. Le ofrecemos dinero y no lo acepta, le ofrecemos esto y no lo acepta. Esto es un tipo demasiado bueno. O sea, ¿cómo vamos a hacer nosotros para meterle el pie a este tipo para que se caiga y se golpee la cara contra el piso y todo quede destruido? Y uno dice: ya va, espérate. No lo podemos hacer caer en su persona y en quien él es, porque él es un tipo de mucha rectitud. Pero hay una cosa en que podemos hacerlo caer: en la ley de su Dios. Es decir, ellos sabían y conocían también quién era Daniel. Que ellos sabían de que si ellos tocaban la parte espiritual de Daniel, si ellos tocaban esa relación que él tenía con su Dios, Daniel iba a comprender que mayor que la ley de Darío, la ley del imperio persa, la ley de cualquier imperio, era la ley del Dios que él tenía. Y él no iba a dejar de estar en la presencia de Dios, ni buscar a su Dios por ninguna trampa que hubiera sido puesta en ella. Y la pregunta que yo te digo a ti, y esto creo que es importante, es: ¿cómo eres tú? ¿Puedes decir tú que Dios te ha bendecido en medio de cualquier circunstancia? Y tú puedes realmente decir de que Dios está tratando contigo en medio de cualquier crisis. Y sobre todo, ¿pueden las personas que están a tu alrededor ver el Dios que vive en ti, el Todopoderoso, y su bendición sobre tu vida? Porque hay varios que es importante. Cuando Dios te bendice,
Cuando Dios trae su bendición sobre ti, cuando Dios se mueve con su poder sobre tu vida, óyeme lo que te voy a decir. Siempre van a haber personas que se van a llenar de envidia por la presencia de Dios en ti. Eso es algo que yo tengo toda mi vida viéndolo. Cuando tú estás pasando por marea y estás pasando contra el viento y el Espíritu Santo te para contra las olas, te para contra el viento y la gente ve que en medio del viento, que en medio de la marea, el Espíritu de Dios está contigo y su bendición está contigo, se van a levantar personas llenas de envidia que van a querer lo que tú tienes, pero que no pueden tenerlo porque no tienen la relación que tú tienes con tu Padre espiritual, con tu Padre celestial. ¿Estás conmigo? Cada vez que Dios te bendice, alguien se va a levantar con envidia. Esto lo he visto yo a lo largo de mi ministerio, lo he visto a lo largo de mi vida, porque esto es algo que ocurre. La gente no le gusta ver bendición a veces al que está pasando por problemas. Y es el caso de Daniel. Daniel está pasando por una circunstancia difícil, un nuevo reino, un nuevo rey, y los otros que querían el poder, que querían lo que él tenía, que no lo podían tener, lo que hacen literalmente es que ellos se levantan para ir en contra de Daniel. Y la forma en que ellos se mueven y operan es literalmente destructiva. Mira lo que dice el versículo 6 al 8 del capítulo 6 de Daniel. Formaron entonces los administradores y los sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey. Y estando en su presencia le dijeron: que viva para siempre su majestad, el rey Darío. Nosotros, los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas y consejeros gobernantes, convenimos que su majestad debería emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora este decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. Entonces, lo que ellos le dijeron al rey fue muy sencillo. Si nosotros queremos que usted sea adorado, y por supuesto a un rey, a un emperador en esa época, que creían que tenían algunos dones divinos y creían que eran hasta a veces los hijos de los dioses, y le dicen que nadie puede adorar a un dios o que pueda adorar a otro hombre, sino solamente a ti. El tipo dice: me parece muy bien, por supuesto. Qué chévere, vale. Que me adoren a mí, no ha pasado nada. Qué rico, qué bueno. Al fin y al cabo yo soy el emperador, yo soy, todo el mundo come porque yo le doy comida, todos lo tienen, porque estaba endiosado el tipo. Y ellos sabían, estos sátrapas sabían, estos gobernantes sabían que el rey tenía esa debilidad, pero también sabían que Daniel no iba a adorar al rey. Ellos sabían eso. Y te tiraron 30 días. Me llama la atención que fueron 30 días lo que ellos propusieron. ¿Por qué no una semana? ¿Por qué no un día? ¿Por qué no 15 días? ¿Por qué 30 días? Mira, hay personas que ellos, sin no orar ni una sola vez al día, vamos al caso que te paraste de ese día, te paraste temprano y en vez de orar, fuiste tarde al trabajo porque no te paraste a la hora que tenías que pararte y saliste corriendo por el carro, te montaste en el carro y en vez de hablar con Dios, aunque sea en el carro, fuiste pensando en los problemas que iba a tener, llegaste al trabajo, no oraste en el día y es un desastre tu día. Porque simplemente no le diste a Dios el tiempo que Él merecía, ni crucificaste la carne, ni las cosas que tenías. Y llegas al trabajo y sales del trabajo y es un problema, y sales a la casa y es un problema, y todo es un desastre. ¿Por qué no has orado? Ahora imagínate 30 días sin orar. Imagínate un periodo de 30 días sin estar en la presencia de Dios, un periodo de 30 días sin poder meterte ante ese nivel espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos. Y el asunto está en que esta trampa era suficiente para destruir a cualquier persona. ¿Tú te imaginas 30 días sin tú leer la Biblia? Si es que la lees, si es que eres una persona cristiana, por lo menos puedes ver y a lo mejor no eres cristiano, o simplemente no estás leyendo la Biblia. ¿Te puedes imaginar 30 días sin tú tener una presencia del Espíritu Santo en tu vida o tú hablar con Dios? Yo creo que para mí eso sería la muerte. Yo creo que sería suficiente para mí, para yo quedar destruido espiritualmente. Y creo que para Daniel también lo era. O sea, ellos querían asegurarse que Daniel no tuviera ningún tipo de fuerza espiritual en su vida. Que él no tuviera la capacidad de ir a ese Dios todopoderoso que es que por todo este tiempo lo había estado con él y había caminado con él. Entonces, la ley era muy sencilla. Todo el que orara a otro Dios o a otra persona que no fuera el rey, tenía que ser lanzado para ser comido por los leones, en un foso de leones. Entonces, los sátrapas sabían que Daniel era un hombre de oración.
Eso quiere decir que el testimonio de Daniel era visible ante todo lugar. La fidelidad de Daniel la conocía todo el mundo. Todo el mundo sabía que Daniel oraba 3 veces al día. Mañana, al mediodía y a las 6 de la tarde. Todo el mundo sabía que la fuerza y la fuente de todo lo que él hacía era su relación con su Dios, con ese Dios hermoso. Versículo 10 de Daniel 6. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, oye lo que hizo. Se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Entonces, estos tipos sabían muy bien que Daniel no iba a dejar de hacer lo que él tenía que hacer. Ellos sabían que él no iba a permitir que ninguna ley ni ninguna cosa fuera en contra del propósito de Dios en su vida. Y él sabía que él había logrado vencer por tantos años bajo 3 reyes distintos en 1 cuarto y bajo un imperio, bajo una deportación, bajo una cosa difícil, porque él tiene una relación con Dios. Y el asunto es, y esta es la pregunta que yo te hago a ti, ¿a quién es la primera persona que tú llamas cuando tienes un problema? A tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu novio, a tu novia, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a los pastores, a los pastores que están a cargo, al hermano Pepe, a la hermana Petra. ¿A quién llamas? A tu amigo. Óyeme, la primera persona a la que tú debes buscar cuando estás ante el viento y la marea tiene nombre: Dios. La primera persona a la que tú debes caminar corriendo hacia Él y buscar su presencia cuando todo parece que está mal es Dios. Y esto pudo haber ido por 2 direcciones. Dirección número 1, Daniel buscar de Dios, y fue exactamente lo que hizo. Dirección número 2, Daniel decir: no, mano, me van a matar. O sea, imagínate, deportado, botado, sin familia, sin nada, perdido mi país, perdido todas las cosas. Ahora viene un nuevo rey y ahora en medio de este rey yo tengo que irme literalmente corriendo. Ahora no, yo no puedo orar, yo tengo que quedarme tranquilito por 30 días, no orar, no hacer lo que tengo que hacer. Pero eso no fue lo que hizo Daniel. Daniel se mantuvo, oye la palabra, fiel en su fe. Una de las cosas que el viento y la marea quieren hacer en tu vida es quebrantar tu fidelidad a Dios. Óyeme lo que estoy diciéndote. Las trampas son para quebrantar tu fidelidad a Dios, tu fe en Dios. Si tú permites que tu fe, que tu fidelidad sea quebrantada, entonces el viento se va a hacer más fuerte. La marea se va a hacer más fuerte. El viento va a arremeter en contra de ti. Si la marea y el viento logran hacer que tú quites tu mirada de Dios y que tú te dirijas a correr en vez de hacia Dios en contra de la dirección que Dios está, déjame decirte que la marea va a ser muy difícil de controlar y el viento va a ser muy difícil de tratar. Por eso yo quiero decirte hoy que en medio de la crisis busca a Dios, habla con Él. En vez de agarrar el teléfono y llamar a Pepe, a María, a Pablo, arrodíllate. O simplemente donde estás, dile a Dios: mira lo que estoy pasando, mira la circunstancia que tengo, mira dónde está mi corazón, mira dónde está mi dolor, mira dónde están las cosas. En medio de la crisis, busca a Dios, habla con Él. Y no te pongas a hablar oraciones complicadas como Padre Celestial, tú que todo lo puedes, del reino sempiterno. Olvídate de ese tipo de oraciones. Háblale a Dios tal cual como le hablarías a tu mejor amigo. Pero no a cualquier mejor amigo, a ese amigo que tú sabes que tiene el poder de transformar las cosas, a ese amigo que daría su vida por ti. Cuando tú le hables a Dios, habla a Dios con todo lo que tienes y en la manera que tienes. Versículo 11 del capítulo 6, cuando aquellos hombres llegaron y encontraban a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, automáticamente la Biblia te dice que Daniel empezó a hacer las cosas y ellos que lo estaban buscando para atraparlo, lo atraparon. Porque literalmente lo que hicieron fue esperar a la hora que sabían que Daniel oraba y cuando llegaron lo encontraron orando. Versículo 12. Fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro Dios u hombre que no sea su majestad será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey.
según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado. Entonces le pusieron el decreto al rey y le dijeron, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? El decreto se mantiene, respondió el rey. Esto tiene que pasar. Entonces lo que ocurre es que ellos le dijeron al rey que uno de los derrotados de Judá, que no hace caso a su majestad, ni el decreto que pusiste por escrito, todavía ora 3 veces al día. En otras palabras, lo que ellos hicieron fue exponer a Daniel porque querían que Daniel fuera muerto. ¿Por qué? ¿Porque Daniel era malo? ¿Porque era una persona corrupta? No, porque Daniel era una persona bendecida por Dios en medio de las crisis y ellos querían lo que él tenía, pero no podían tenerlo. Versículo 14. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Porque el rey Darío, aunque era una persona que estaba llena del deseo de que lo adoraran esas cosas, el tipo apreciaba a Daniel. Y él sabía que era uno de los tipos más valiosos que él tenía. Entonces el rey dijo, ¿cómo voy a matar a Daniel? No quiero matarlo. Y duró todo un día buscando la forma de salvarlo. Versículos 15 al 16. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y le presionaron. No olvide su majestad que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel, que tu Dios, a quien siempre sirve, se digne a salvarte. A mí me encanta esto. Sí, me encanta el hecho que Daniel fue lanzado al foso de los leones. Porque el rey, cuando lo manda a lanzar, el rey dice, Daniel, se salió de mis manos. Daniel, yo sé que yo mandé a que oraran por mí, a que me buscaran por 30 días. Déjame decirte algo, Daniel. No soy Dios, no tengo el poder de salvarte. No puedo ir ni siquiera en contra de mi propia palabra. No puedo ir en contra de lo que he dicho. Daniel, no tengo la autoridad. Daniel, no sé qué hacer. Daniel, quizás si tú le oras a ese Dios que tú siempre le has sido fiel, a ese Dios que siempre te ha revelado los sueños, a ese Dios que siempre ha hablado, quizás Él se digne entonces a salvarte. A mí me encanta esto. Porque el hecho de que el rey tuvo que lanzar a Daniel le demostró al rey mismo que él no era todopoderoso, sino que hay un Dios todopoderoso en los cielos, que sin importar de que él haya caído en una trampa y sin importar de todos los edictos que hayan hecho, el Dios que nosotros tenemos es el Dios del foso de los leones, es el Dios que se levanta sobre el viento y sobre la marea, sobre la crisis. Por eso me fascina. Versículo 17. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con él de sus nobles para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. A lo mejor tú tienes una circunstancia ahorita y le acaban de poner una piedra y está sellada la sentencia. Y tú sabes que la sentencia es... Porque, ¿qué tú crees que pasa en un pozo de los leones? Tú no vas a venir, gatico, gatico, bonito, gatico, y el leoncito te va a hacer miau. O sea, eso no va a pasar. Lo que va a pasar literalmente es que el león hambriento va a venir y te va a devorar, te va a destruir. Pero a mí me encanta el hecho que Daniel, sabiendo las consecuencias de él buscar de su Dios, comprendía que había mayores consecuencias que él no buscar de su Dios. Daniel, sabiendo las consecuencias que él orar por 30 días, aunque era prohibido, tenía mayores consecuencias si él no oraba por 30 días, aunque era prohibido. Y a mí me encanta esto, porque es en el foso de los leones, ante tu devorador, que el Dios Todopoderoso demuestra que Él es Dios. Es ante el foso de los leones, ante tu devorador, que el Dios Todopoderoso hace milagros. Es en ese lugar donde estás solo tú, enfrentándote a aquello que puede destruirte, donde no está la familia, donde no está nadie, solamente tú y yo, solamente tú y Dios, perdón. Donde tú puedes ver la mano y el poder de un Dios todopoderoso, haciendo lo imposible posible. Versículos 18. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. El rey estaba preocupado. El hombre dijo, perdí a la mejor persona en todo mi imperio. Versículos 19 y 20.
Tan pronto como amaneció, se levantó y se fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó, Daniel, oye esto, no mi siervo, no mi súbdito. Daniel, siervo del Dios viviente. En otras palabras, no del Dios que yo tengo colgado aquí en este templo, o del Dios que yo tengo en mi bolsillo, o del Dios que llevo del cuello, o del Dios que llevo en un asunto porque es lo que adoramos, o el Dios que dibujamos. No. El Dios que vive, el Dios que yo no hago con mis propias manos, el Dios que nos ha hecho de piedra, el Dios que nos ha hecho de madera, el Dios del universo, el Dios que reina. El mismo rey que quería que lo adoraran como Dios, ahora está diciendo, yo no soy Dios, Él es el Dios. Daniel, siervo del Dios viviente. Aquí va la pregunta. ¿Pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Increíble. El mismo Darío puso su confianza en el Dios de Daniel. El hombre comprendía que si el Dios de Daniel no lo salvaba, nadie absolutamente podría salvarlo. Versículos 21 y 22 del capítulo 6. Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel del foso. Mi Dios, oye esto, envió a su ángel y él cerró la boca de los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. ¿Tú sabes por qué me gusta el foso de los leones? Porque allí es donde Dios envía a su ángel a cerrar la boca de tu devorador. Óyeme lo que te estoy diciendo. Allí en el foso donde tú estás, donde tú te sientes que todo se va a acabar, donde tú te sientes que no hay vida que va a estar sobre ti, donde te sientes que todo ha llegado a su fin, donde no hay nada que hacer sino que simplemente arrodillarte y decirle a Dios, aquí estoy. Y si me van a comer, me van a comer. Y si voy a vivir, voy a vivir. Pero si me comen, yo te adoro. Y si vivo, yo te adoro. Es en ese foso donde tú puedes ver a tu devorador a los ojos, donde tú puedes ver al león rugiente y decirle, mi Dios vive sobre ti, devorador. Mi Dios tiene el poder para tapar tu boca. Mi Dios tiene el poder para cerrar tu mandíbula. Mi Dios tiene el poder. Y aquí es donde nosotros tenemos que comprender que la fe no es algo que yo siento o algo que yo creo solamente. La fe es la fidelidad a lo que Dios me ha dicho, a lo que la palabra de Dios me está diciendo. La fe es la fidelidad cuando sabes que vas a ser arrojado al foso de los leones. La fe es la fidelidad cuando estás ante el león y le dices a Dios, aquí estoy, pero tú también estás aquí. Y pase lo que pase, yo te adoraré porque tú eres el Dios viviente, aquel que no es construido por mano, aquel que todo lo puede, aquel que todo lo logra. Tú eres el único y verdadero Dios. Aquí es cuando nosotros tenemos que comprender que el foso no es un lugar malo. El foso es el sitio donde Dios hace el milagro. Óyeme lo que estoy diciéndote. Quizás tú estás en un foso ahorita, leones buscando para devorarte. Y tú dices, Dios mío, sácame de aquí. Escúchame, el foso de los leones no es un lugar malo. El foso es el sitio donde Dios te demuestra que aunque hay una piedra en el foso donde no puede ser quitada y esté tu devorador, tu Dios reina sobre tu vida. Y aunque el devorador venga contra ti, tu Dios te dice, tú estás en mis manos, yo te sostengo, yo te proveo, yo soy el que hago lo que tengo que hacer en ti y tú me perteneces, no a un león, no a un rey, tú eres mío. Por eso es que el foso es tan bueno. Porque el foso tiene la capacidad de mostrarte al Dios que te ama. El foso tiene la capacidad de traer vida en lo que tú has perdido vida. El foso tiene la capacidad de reconstruir lo que ha sido destruido en ti. Si tú estás en el foso, tú tienes ahora mismo que simplemente hablar con tu Dios y decirle a Él, aquí estoy, todo lo que tengo te lo doy, todo tal cual como soy te lo entrego. Versículo 24. Entonces el rey mandó a traer a los falsamente lo habían acusado, a los que falsamente lo habían acusado, y ordenó que lo arrojaran en el foso de los leones, junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Esto es increíble, o sea,
Al igual que la semana pasada pasó con Amán, que terminó muriendo en la estaca que él construyó para matar a Mardoqueo. Y la reina Esther pudo ser el instrumento de Dios para salvar a su pueblo. Ahora los mismos que habían ideado la trampa para matar a Daniel y destruir su influencia sobre el rey y el reino, ahora ellos mismos están recibiendo el castigo y la trampa que ellos tenían. Déjame decirte algo. Cuando Dios te bendice y alguien se levanta en contra tuya para destruirte, óyeme lo que te voy a decir. Todo lo que ellos hacen para hacer en contra tuya se les va a regresar a ellos. Cuando Dios te bendice y tú le tienes tu fidelidad a Él y tú le crees a Él por encima de todas las cosas y tú confiesas que Él es Dios y tú le crees a Él y todo lo que ellos tienen tratado y todas las cosas que están haciendo se les puede regresar a ellos porque tu Dios está en control. El asunto es que quizás a lo mejor tú estás lleno hoy de estrés, de ansiedad, a lo mejor tienes problemas difíciles, a lo mejor estás pasando por grandes circunstancias y te sientes en el pozo. Óyeme, allí es donde tú encuentras y ves al ángel de Dios tapar la boca de tu devorador. No pienses que el pozo es malo, el pozo es bueno, porque ahí es donde Dios hace el milagro y hace las cosas que tiene que hacer. Capítulo 25-28, más tarde el rey Darío firmó este decreto a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo: paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. La idea final de esta historia es: así como Dios es fiel en la crisis, Dios también te pide tu fidelidad. Óyeme, ante el viento sentimos la tentación de salir corriendo. Ante la marea sentimos la tentación de salir corriendo. Ante el viento sentimos la tentación de dejar todo y largarnos. Dios es fiel a ti, séle fiel a Dios. Por eso es que en la fidelidad de Dios, viendo que había un pozo donde estábamos todos perdidos, Dios envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y fue en esa cruz donde Él tapó la boca del devorador. Fue en esa cruz donde el león que venía a rugir para devorarte y llevarte a lo más profundo y destruirte y destruir tu vida. Fue en esa cruz donde el Cristo Jesús tapó la boca del león y donde venció al león y donde Él trajo la victoria sobre tu vida. A lo mejor tú estás en este momento en una circunstancia muy difícil. Yo quiero invitarte a que si tú no has tenido un encuentro con Cristo, si tú no conoces a Dios, que hoy tú tomes la decisión de empezar a caminar con Dios. Por eso te digo que el mismo Dios que caminó con Daniel caminará contigo. Por eso hoy te digo solamente toma la decisión de serle fiel a Dios en tu vida. Y yo sé que quizás tú estás pasando por un momento de dificultad y a lo mejor tú no ves a Dios en medio del pozo. Te digo, Dios va a llegar en tu pozo y Dios tapará la boca del devorador. Y como te dije al principio, como te dije no hace muchos momentos atrás, Dios lo hizo a través de Jesús. Por eso yo quiero hoy invitarte a que si tú no conoces a Jesús como tu Salvador, déjame decirte lo que Él hizo. Murió en la cruz, derrotó al devorador, dio su vida por ti. Él murió en la cruz del Calvario porque Él te amaba y Él quería dar todo lo que tenía por ti. Hoy quiero invitarte a que si tú quieres conocer a Jesús, que tú lo recibas hoy como tu Salvador. No es una oración mágica, es una oración sencilla de fe en la cual tú puedes entrar en la presencia de Dios y vivir en Dios. Si tú quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador, yo te invito a que ores conmigo esta oración o que repitas conmigo esta oración sencilla. Padre Celestial, te doy todo lo que tengo. Te entrego mi vida en medio de todo pozo. Y te pido de que tu presencia me llene. Hoy te reconozco como el Dios viviente, el creador de los cielos y la tierra, como aquel que se humanó y vino a la tierra, anduvo entre nosotros, murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y que Él quiere vivir en mi corazón.
Yo te recibo como mi Señor. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, yo quiero invitarte a que nos escribas en el número que aparece en pantalla con la palabra próximos pasos. Y nuestro equipo van a contactarte. Te prometo que no va a ser fastidioso, te van a contactar. Si tú eres un cristiano que estás pasando por momentos de dificultad y tú tienes una relación con Dios y estás en medio del pozo, déjame recordarte que es en el pozo donde tú vas a ver la mano de Dios moverse. Así que dale gracias a Dios por tu pozo. Pero ahora te pido que ahí donde estás, que busques los elementos para la comunión, que sería básicamente pan y jugo de uva. Así que voy a pedirte que tomes unos segundos para hacerlo mientras nosotros meditamos en la palabra de Dios. Déjame leerte lo que la palabra de Dios dice. En 1 Corintios 11, versículos 23 al 27. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Yo te pido que tomes el pan o la galleta que hayas tomado, que la rompas como un simbolismo de que el cuerpo de Cristo fue roto por nuestros pecados. Porque fue en esa cruz donde Él dio todo lo que Él tenía por nosotros. Fue en esa cruz donde Él dio su vida. Y una vez que lo rompas, te pido que digas conmigo: gracias, Jesús, por haber roto tu cuerpo por mí. Te pido ahora que tomes y que comas del pan. Versículo 25 dice: de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban de ella en memoria de mí. La copa representa la sangre de Cristo, o el jugo de uva representa la sangre de Cristo, que fue derramada por nuestros pecados, que esta sangre fue totalmente vertida por nosotros. Yo te pido ahora que repitas conmigo estas palabras: gracias, Señor Jesús, por haber derramado tu sangre en la cruz del Calvario por mí, por tu iglesia. Nosotros te adoramos y recibimos el perdón de pecados a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Ahora te pido que tomes conmigo de la copa. Porque cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que te invito a que ahí donde estás te prepares ahora para entrar con nuestro grupo de adoración. Mientras ellos cantan una canción de adoración, piensa en las maravillas de Dios y en el Dios que está por encima del pozo de los leones, y ese Dios que tiene la capacidad de enviar a su ángel a tapar la boca del devorador. Dios te bendiga, es el pastor Moisés.